Señores, esto es Impregnado Comunidad de Fe. Empezamos. Bienvenidos a Menuda Sociedad, un espacio donde hablamos de grandes temas, donde lo contrastamos con más o menos lo que dice la sociedad y lo que dice Dios a través de su palabra. De verdad que hoy tenemos un tema extraordinario que no sabemos por qué, si ha sido medio convulso poder llegar a grabarlo. Si no pasa una, pasa otra, pero como les digo, es un tema que sé que va a ser de gran bendición, pero antes de decirle cómo se llama el tema, voy a presentarles a mi compañero, el gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Hola Lier, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido a toda la comunidad de Impregnados? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, para ser consecutivos y concurrentes con el saludo. Entonces, muy contento por el tema que vamos a estar hablando hoy con la invitada que tenemos. Eliel la presenta, Eliel la presenta. Y así es, así es. Tenemos una súper invitada que de verdad que, bueno, es una gran bendición, es una gran abogada y porque, bueno, necesitamos un especialista del derecho, de las leyes para poder abordar este tema, así como hemos tenido especialistas en la IA, especialistas de la fe, hablando de teología. Hoy tenemos a la gran Carla García. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo te va? Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Sí, Elier, como decías, ha sido súper atropellado, pero bueno, entendemos que todo tiene su tiempo debajo del sol. Así es. Así es, y hay algo increíble porque hoy tenemos este tema hablando de que, y yo lo pensaba y decía, oye, muchas veces creemos que cuando hablamos de leyes, hablamos de justicia, hablamos de todo este proceso, lo que no sé qué se les viene a usted a la mente, bueno, a ti no, porque a ti lógicamente se te viene lo que es la vida real, pero por lo menos a mí me pasa que uno piensa como en tribunales, uno empieza como en el juzgado, la cosa, y algo que me gustaba aquí, buscando como reformar más o menos el tema de lo que queremos hablar, para que no se repita mucho de eso mismo. Entonces, yo decía, oye, esto es algo tremendo porque algo que va más allá de los tribunales. O sea, lo que queremos hablar el día de hoy va más allá de unos tribunales. Y algo que yo anotaba aquí, y con eso yo decía, oye, con esto me gustaría empezar, porque cuando abrimos las noticias y vemos tribunales, leyes, condenas, debates sobre lo justo, y no solamente en los países donde estamos, sino que al final a nivel mundial, yo creo que es algo evidente que el ser humano busca una justicia y eso cree hallarlo en las cortes o en la sociedad o en nuestras relaciones, pero yo que sé, y yo me preguntaba, ¿es la misma justicia de la que Dios habla en la Biblia? ¿Es esta misma justicia? Y bueno, así queriendo ahondar, eh, Carla, para ti, ¿qué es la justicia? Mira, por lo general, la justicia viene siendo como un principio en el cual se basa la equidad y que lo que persigue es el bien común. La justicia lo que persigue es hacer de la sociedad pues una convivencia amena, como con reglas claras y bueno, lineamientos que nos permitan pues poder convivir en tranquilidad y en paz según lo que dice las leyes terrenales, ¿no? Ahora, yo le quiero preguntar, porque oye, como nosotros no somos expertos de las leyes ni expertos de ese ámbito, Miguel, cuando a ti te hablan de justicia, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que conceptualizarías tú de la justicia sin saber las definiciones que ya la tienes tú ahí para Claro. después? Por ejemplo, yo como soy muy gráfico, cuando me estabas diciendo eso, me imaginé la figurita esa de la mujer que sale con la bendita, Ah, Ajá. el típico símbolo y con la balanza, pues, que tiene sí, de la justicia y siempre he escuchado por allí, no sé si la palabra o la frase que se dice, la justicia es ciega, ¿verdad? sí. Entonces, es lo primero que me vino a la mente. Cuando decías eso, fue lo primero que me vino a la mente. La justicia es ciega. Entiendo el concepto de que la persona que emite o que hace justicia no estaría para favorecer a ninguno de los dos lados, sino escuchar, me imagino, escuchar ¿cómo se dicen? Los testimonios, las
lo que las personas cada una tiene que decir en relación a su caso y pues obviamente un juez trata de ser lo más justo posible o equilibrado, pues partiendo de esa gráfica o esa imagen que me viene a la mente. Sí, de hecho, la dama de la justicia lo que significa es eso, como que ese vendaje en los ojos es como que la justicia es imparcial. O sea, la Eso. justicia no busca deber y pues la balanza representa como esa equidad que tiene que existir para que la justicia justamente sea imparcial, valga la redundancia. Ahora, Carla, para mí muchas veces la justicia, creo que, o el ser humano, la justicia del ser humano, ya no hablando de leyes solamente, sino del instinto de lo justo, va mucho del ojo por ojo. O Sí, sea, va mucho de que la gente pague como por equilibrar esa balanza. sí, Eh, ¿Cómo lo ves tú en el día a día? sí, bueno, de hecho eso es como que la representación gráfica que tenemos de la justicia a lo largo de la historia, de hecho se llama la ley del talión, que es como el ojo por ojo y el diente por diente. En Roma Claro. pues se determinaba que esa era la manera justa de cobrarte lo que te habían hecho, ¿no? Tú me hiciste, yo te hago. Podríamos decir que en la actualidad, y hago así, ha cambiado un poco, pero al final yo considero que en términos de libros o en términos de teorías, la justicia busca el bien común. Pero en la actualidad, si vamos como humanidad, yo considero que muchas veces la justicia, la gente lo que busca es el bien propio, o sea, como que intereses personales para ver si me conviene o no me conviene. Lastimosamente, vivimos en una sociedad, no hablo solamente como los órganos rectores de justicia, sino en una sociedad en general, donde Ah, muchas veces nos cuesta respetar los intereses de los demás. ahora, Carla, tú decías algo importante y hablabas de equidad. Para ti como profesional del derecho, cuando le quieres explicar a alguien qué es la equidad, ¿cómo se lo diría? Mira, la equidad para mí lo que persigue es dar a cada quien lo suyo. O sea, ni más ni menos. Es ser equilibrado, es buscar ese balance. Eso para mí representa la equidad, ¿no? Ok. Y una pregunta, tú como en el día a día, ¿tú crees que, o sea, habiendo estudiado, tú crees que a lo largo de la historia el ser humano es equitativo? O sea, da a cada quien como merece. Buena ¿O es pregunta. algo antinatura? Buena pregunta. Como te decía, yo considero que a veces pues se vela más por intereses personales que por intereses comunes. Es difícil de verdad como humanidad pensar un poquito más allá de nuestras narices y lastimosamente, bueno, vivimos en una sociedad en general o en un mundo donde cada quien está buscando lo suyo. Creo que la pandemia sensibilizó un poco a la humanidad, pero ya 5 años después creo que la gente se le ha olvidado un poco de ese proceso que vivimos y se ha vuelto a ver como que cada quien está velando por lo suyo. Sí, de verdad que la pandemia fue algo tremendo, porque al final nos puso a todos como en el mismo lugar. O sea, Sí. como que bueno, al final el encierro, la cosa. Ahora, Miguel, ¿qué dice la sociedad de la justicia? Sí, bueno, en términos como definiciones, para entrar como una definición técnica, ¿verdad? Se habla de la justicia. Bueno, ya la abogada aquí nos comentó alguna, una Claro. introducción, ¿verdad? Pero entre las definiciones que conseguí es un valor, principio y también una práctica social que busca dar a cada persona lo que le corresponde, respetando sus derechos y actuando con equidad, ¿verdad? Entonces, conseguí como varios niveles en que se puede entender la justicia, ¿verdad? Desde varias trincheras, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista filosófico, se habla que la justicia es la virtud que ordena las acciones humanas para que cada uno reciba lo que merece según sus actos y su dignidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me conseguí por aquí una frase de Aristóteles que él decía, dar a cada uno a cada uno lo suyo, ¿verdad? Un poco de Sí. lo que hablaba ahorita, me viene así el tema de equidad, ¿verdad? La Sí. ética entre la vida cotidiana, pues un poco como en el tema de la trinchera de la vida cotidiana es actuar con rectitud, sin favoritismo, reconociendo la igualdad y la dignidad de los demás, pues de nuestro prójimo en este caso, ¿verdad? Incluso también ya desde el punto de vista de la religión o la espiritualidad, como se le dice a nivel general en las sociedades, muchas tradiciones la entienden como cumplir la voluntad divina, ¿verdad? O vivir en rectitud, en una armonía con los demás. Eso como estos tres puntos
o trincheras en que se puede aportar algo allí en temas de la justicia, ¿verdad? Vemos que entonces es de cierta manera como transversal en la sociedad y en muchos ámbitos que tienen las sociedades, pues, y se expresa este concepto como tal. Oye, que Carla, a mí me gustaría saber, o sea, cómo tú ves si la justicia es perfecta, ya que uno como ciudadano cree como que al final las bases del marco legal en los países donde tú estás, al final te están resguardando. También te están dando, como decirte, los límites, pero también te están resguardando. Ahora, como profesional del derecho, eh, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esa parte? ¿Cómo lo ves? Porque al final el ser humano es imperfecto y eso sería ya como la respuesta obvia. Pero, oye, al final creo que cuando uno trabaja una ciencia, o sea, uno como que va viendo que las intenciones a veces son más solidarias que otra cosa, pues. No sé Sí. qué te parece. Sí, bueno, como decías ahorita, o sea, al ser humano ser imperfecto y desde el punto de vista terrenal entender que mientras sea el ser humano quien la rija en el sentido cotidiano de la sociedad, pues yo considero que la justicia en términos de humanidad no es perfecta. Sin embargo, planteando un poquito más allá, o yo como practicante de la justicia y profesional que trabaja la justicia, pues yo me iría un poquito más allá porque la justicia no solamente nos estaría hablando de leyes o patrones o conductas, sino que para mí la justicia es una persona. Para mí la Ok. justicia es Cristo. Y es lo que procuro llevar, impartir, tratar de sembrar ese mensaje en cada una de las personas. Me ha pasado casos donde tengo clientes que me contactan para tratar de mediar alguna situación y contactar a otra persona y resulta que, claro, hay como una contraposición, confrontación, ¿sabes? Pero bueno, antes de mediar eso, me ha pasado que muchas veces, pues, tanto un cliente como otro me han contratado para representarlos a ambos y en mutuo acuerdo llegar a solucionar el conflicto que tenían. Entonces, es allí donde yo puedo decir, wow, cuando uno ve la justicia como una persona que es Cristo y el ministerio pues que tenemos todos, que es la reconciliación, nos ayuda a que podamos manejar conflictos o manejar ciertas situaciones desde el punto de vista espiritual, más allá de lo que se presente en este plano terrenal. Ahora, Carla, ¿cómo ya entrando más o menos en el tema que estás hablando, de que estás hablando de, bueno, al final de Cristo, de la fe, en quién estamos o quién nos está sosteniendo el día a día, eh, ¿cómo llevas tú las injusticias del mundo? O sea, Sí, ¿cómo llevas tú, o sea, cómo puedes ver tantas injusticias en el mundo? sí. Bueno, si te pones a ver la justicia, las injusticias del mundo, muchas veces la gente lo que hace es que dice, ¿dónde está Dios? ¿Han escuchado eso? Ujú. ¿Dónde Sí, estuvo Dios? ¿Por qué Dios permitió? Y simplemente como que Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros como humanidad podamos vivir y determinar y convivir de una manera pacífica o en ocasiones de maneras atroces, como muchas cosas de las que vemos. Pero yo diría que es la humanidad la que está viciada, no Dios. Dios no cambia, Dios no engaña, Dios no miente, Dios no muta, sino que nosotros como humanidad, si no le buscamos lastimosamente, pues los corazones se van enfriando y las acciones van trayendo frutos. Y no son frutos que verdaderamente provengan de Él, pero es ese nuestro llamado como instrumentos de justicia desde el punto de vista espiritual a poder traer luz en medio de tanta oscuridad y bueno, que la gente entienda que Dios es un Dios de justicia y de amor. Amén. Hay algo que hablando tú de esa, muchas veces ese contraste que le hacen a quienes, bueno, creemos en Dios y somos hijos de Dios. No sé si ustedes escucharon la noticia, bueno, sí la tuvieron que haber escuchado, del campamento cristiano en Texas.
que Sí, era un campamento de niños y adolescentes, sí, Ujú, sí. De la inundación, ¿sí? ¿cierto? Cuando hubo la De inundación. la inundación. Y alguien me hizo a mí la pregunta, oye, pero si eran niños, eran cristianos, padres de cristianos, o sea, hijos de cristianos, o sea, ¿cómo Dios, o sea, permitió eso? Y yo quisiera, o sea, Miguel, tú, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a esa persona que, hablando, ya que estamos hablando de un tema de justo, porque ujú, también una vez yo me acuerdo que me llevaron a orar a ujú. un sitio y estaba un señor enfermo, tenía mucho tiempo enfermo, y en ese momento que estoy orando, pues uno ora para que se sane, pues, porque, oye, estaba como que, al final creo que era, tenía yo como, no sé, 21 años, 22 años, y uno estaba chamo, y entonces, oye, pero en ese momento yo entendí que al final lo que uno tiene que orar es para que Dios haga su voluntad. Sí, Entonces, que su voluntad no, entonces yo decía, oye, si yo oro porque Dios haga su voluntad, o sea, no hay responsabilidad sola en mí, pues, porque al final yo estoy creyendo que Dios es el que va a hacer su voluntad. Y eso es lo que hacía Cristo. Al final Cristo nos enseñó Señora, que se haga tu voluntad, Padre, que se haga tu voluntad en la oración, que se haga tu voluntad, porque sencillamente es como que lo que al final la verdadera fe nos resguarda, pues, que es que Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad. sí, Entonces, ahora hablando de ese tema de Texas, hablando de la justicia, que muchas veces lo contrastamos la justicia humana, ¿verdad? Porque para un ser humano, aunque es muy injusto, fíjate que Jesús viene y dice que aún siendo hombres malos y siendo personas malas, ¿quién padre le diría a su hijo que le pida pan, le daría una piedra? ujú, Entonces, eso es, hasta una persona mala le daría el pan a su hijo porque lo ve, o sea, lo ve parte de él, pues. Entonces, ¿qué le dirías tú, Miguel, a esas personas que de repente pensaron eso o han pasado por eso en un proceso así tan fuerte? Bueno, yo creo que mi respuesta va a ser enfocada obviamente en un tema cristocéntrico, ¿verdad? Porque Claro, claro. que es mi trinchera, porque desde el punto de vista de la sociedad, pues ya lo viste, pues la gente, y Carlos lo que decía, la gente lo que ve es que es una injusticia, porque Dios es así, porque Dios permite estas cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, desde este lado, por decirlo de alguna manera, de la redención, de este lado de la cruz, de hecho, esa misma pregunta se la hicieron a un personaje muy famoso en la Biblia que es Job, ¿verdad? Y Job empezó a vivir un montón de calamidades y llegaron los amigos y empezaron a decirle, no, tú pecaste, tú hiciste esto. Y empezaron a buscarle como una razón lógica, ¿verdad? Un Ok. razonamiento humano, que es lo que hacemos todos. Lo que nos acontece cuando nos afecta de alguna manera en nuestras vidas, siempre buscamos eh, razonarlo, ¿verdad? Porque a mí, pero si yo me estoy portando bien, si yo voy para la iglesia, si yo oro, si yo me paro, si yo hago lo que yo no le grito a mi esposa, yo trabajo, soy un buen empleado, Señor, porque a mí, ¿verdad? Pero ahí hay una palabra clave que es la que decía leer, la voluntad soberana de Dios. Ahí está. Y Job llega y dice, Jehová dio y Jehová quitó. O sea, el mismo Dios que da es el mismo Dios que quita. Pero él termina diciendo algo. Dice, sea el nombre de Jehová bendito. Él alaba a Dios. O sea, cualquiera que sea la circunstancia, en este caso Job, que estaba viviendo, Job entendió que es el mismo Dios. Y no es porque Dios es un Dios malo, que le gusta ver a la gente sufrir, porque eso no, eso también sería un concepto errado. Pero Dios Claro, permite ciertas cosas a sus hijos. ¿Para qué? Para que sea glorificado su nombre, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer algo que es muy difícil y que Pablo lo dijo en Filipenses, si no mal recuerdo, dice, sea cual sea mi situación, he aprendido a vivir, ¿verdad? Y Pablo habla de que vivió en escasez, en abundancia, en desnudez, con ropa, con frío, con calor, en náufrago, o sea, todas las calamidades que él vivió y Pablo nunca reprochó porque a mí, sino que alababa a Dios y aprendió a vivir. Y eso es algo muy difícil que, que pues me hablo por mí mismo. Creo que es muy difícil poder entender todos los planes y propósitos de Dios. No tendríamos la manera, solamente Dios lo sabe. sí, no, así es. Dime, Carla, cuenta. lo que decía ahorita Miguel.
y es que el amor de Dios no nos libra del mal, o sea, el amor de Dios no libra al mundo del mal. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, mientras estemos acá, van a haber aflicciones, van a haber pruebas, van a haber situaciones que van a confrontar nuestra fe. Es ahí donde nosotros tenemos que ver los fundamentos, es ahí donde nosotros tenemos que revisar quién es nuestra roca, bajo qué estamos fundamentando nuestra vida. Y eso lo que nos hace es que nos afirma en la fe, nos ayuda y nos avanza a crecer, a poder experimentar un nuevo nivel de vida espiritual, a poder experimentar el amor de Dios en otras dimensiones y en otras situaciones. Entonces, ya Jesús nos advirtió hace muchos años atrás que íbamos a tener aflicciones. Las aflicciones van a estar, pero lo más importante es saber y nosotros reconocer que estamos amparados con Él, que Él no nos deja solos. De hecho, tanto amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que entregó a su Hijo. ¿Y lo entregó para qué? Para que muriera. ¿Se ve cruel? ¡Wow! Sí, se ve cruel, pero era necesario. Entonces, Claro. muchas cosas que pasan son necesarias para revisar nuestros fundamentos y sobre todo para hacernos crecer en la fe. Ujú. Ahora, Miguel, ¿cómo se define la justicia de Dios? Porque ya hemos hablado más o menos lo que hace el mundo, pero vamos a entrar un poquito más porque ya que tenemos a una doctora en Derecho, ¿verdad? Vamos a preguntarle cómo se contrasta Claro. esa definición de justicia que nos da el mundo con la justicia que nos dice nuestro Padre en la Biblia. Sí, por ejemplo, yo me busqué un diccionario bíblico, ¿verdad? Y me gustaba lo que decía, dice, el término aparece con gran frecuencia en las escrituras, ¿verdad? Expresado como un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter. Un poco lo que decía Carla al inicio, ¿verdad? El carácter inmutable de Dios que no cambia, no tiene variación y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, o sea, el pecado. O sea, si queremos ver una personificación de justicia, veamos a Cristo, ¿verdad? También lo dijo Sí. Carlos. Me estaba leyendo mis notas, yo creo. Entonces, pero es así. O sea, la justicia en términos bíblicos, hablar de justicia es hablar de Dios. No es que van separados, es parte de su naturaleza, es parte de su carácter. Entonces Dios es justo y Él revela la justicia a los hombres a través de su palabra, ¿verdad? Entonces si queremos conocer la justicia de Dios, debemos ahondar en su palabra, que es donde está a lo largo de todos estos 66 libros de la Biblia desarrollado este tema. Creo que es un tema transversal desde el Génesis hasta el Apocalipsis donde se expresa la justicia de Dios. Ahora, o sea, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando leemos la palabra, es un contraste fuerte entre la justicia de Dios con ¿cómo lo llamaríamos? Con el carácter variante del ser humano. O sea, no sé Claro. si lo han visto ahí. Y a mí me gustaba mucho esta definición porque decía, la justicia de Dios no es un código de leyes, sino el reflejo de su carácter, como decía Miguel. Dios es perfectamente santo, puro y bueno. Él es el estándar de lo que es justo. Entonces uno dice, oye, qué tremendo, ¿verdad? Que nos escogiera a nosotros, ¿verdad? Un ser tan variante. O sea, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno entiende que, oye, la gente empieza a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y ya tú sabes que por un momento va a flaquear. Y algo que decía Miguel con Job es que él dice en el capítulo 42, decía, eh, ¿cómo? Se me fue la palabra, pero él hablaba, o sea, como que él no había visto a Dios, o sea, como que, de oídas te había oído, pero Sí, ahora mis ojos te mis ven. ojos te ven. O sea, entonces muchas veces creo que el problema con muchas personas al entrar en una vida cristiana y ver la justicia es que ve a Dios a través de las oídas, pues de lo que dice alguien, de lo que a través de un interlocutor o a través de alguien que más o menos le dijo, pero en realidad no ha visto a Dios. No ha visto a Dios en su palabra, no ha visto a Dios a través de su oración, no ha visto realmente a Dios. Entonces, ¿cómo eso ha transformado tu vida, Carla?
entender la justicia de Dios, ¿verdad? Y de repente entender cuando te digo, o sea, entender humanamente posible, porque uno en realidad no tiene la capacidad para poder entender a Dios en su plenitud, pero cómo eso te transformó al momento de entrar y escoger una carrera tan demandante como la abogacía. Bueno, no, básicamente yo considero que todo se fundamenta en su gracia. Eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. O sea, la gracia de Dios básicamente es lo que permite a uno experimentar, permite a uno movilizarse por terrenos un tanto movedizos, hablando de la justicia humana, pero que la gracia de Dios nos habilita, yo creo que esa es la palabra, nos habilita para poder entrar a sistemas y poder traer orden, traer luz a través de su gracia. Yo creo que mi profesión es una excusa de Dios para poder entrar a ciertos sistemas. Yo considero que a veces la profesión que tenemos es como ese pasaporte, esa licencia, esa excusa, ese papelito aquí que necesitamos para poder seguir llevando su vida o trayendo su vida aquí a la tierra, porque el reino no es algo invisible, el reino es algo que no se ve, no, nosotros estamos capacitados, estamos habilitados para atraer su reino a cada lugar donde tengamos acceso. Entonces, nada, yo creo que ha sido una habilitación divina desde el día uno. Si me pongo a echarte cuentos de cosas o experiencias, podríamos pasar toda la noche, donde definitivamente me he dado cuenta y he dicho, Señor, has sido tú, habilitando todo, trayendo orden, trayendo luz. Entonces, nada, yo creo que ha sido su gracia, definitivamente. Y a mí me gusta mucho, Carla, lo que estás diciendo porque entra más o menos lo que en la otra parte de este tema, hablando de la justicia de Dios. Si Dios, su carácter es que o sea, Él es justicia, o sea, su carácter es lo que promueve más o menos nuestra poca identidad de justicia o nuestro más o menos pensamiento de lo que debería ser justo. ¿Cómo Dios aguanta nuestro pecado? Porque esa es la gran pregunta. Si somos muy variantes, y a mí me gusta esto que decía, cualquier cosa que se desvíe de ese carácter perfecto de Dios es una ofensa directa a su justicia. Entonces, Miguel, ¿cómo es este paso de Dios para poder entrar en este dilema de unos humanos realmente pecadores y realmente ofensivos a esa justicia? Porque sabemos que cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos como Dios dio una estructura de al final de leyes, de un marco como legal Sí. para el pueblo hebreo, que al final eran normativas, había impuestos, había mucho marco legal ahí. Entonces, yo no sé si en la carrera eso lo estudian, Carla. Mira, sí, hay una materia que se llama Derecho Canónico, que nos habla un poco como de los tiempos de Roma, de cómo se llevaba la justicia a través de la religión y muchas de esas creencias, pero yo creo que profundizando un poco más allá es algo más espiritual que de estudio, en realidad, porque de hecho, como dice Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, o sea, yo creo que como te repetí hace rato, en su inmenso amor y en su gracia, pues nos perdona, evidentemente. Tiene que haber un arrepentimiento de parte de nosotros como seres humanos ante lo que la falla que hubo o ante el pecado que hubo. A mí, y siempre hablo con mis hijas, por ejemplo, un punto que me gustaría tocar aquí, que es como que hay situaciones que el bien y el mal, entonces, pero puede ser que en la cultura venezolana haya algo que para nosotros esté mal, pero que para la cultura musulmana, para ellos no esté mal. Claro. Entonces, el bien y el mal es como algo relativo, ¿no? Sí, Desde el punto de vista humano. Sin embargo, yo considero que si todo lo que hacemos, si todo lo que actuamos, si todo lo que decimos, si nuestra vida podemos filtrarla por la cruz y poder decir, ok, esto corresponde al propósito eterno de Dios, es ahí donde podemos hallar la respuesta si estamos actuando
conforme a lo que Él espera de nosotros o conforme a lo que nosotros hemos decidido vivir. Entonces, a veces eso es algo que le explico mucho a mis hijas porque como niños, no, eso es malo, no, esto es bueno, y eso no les ayuda a ellos a dimensionar que no se trata de que Claro. mamá te dijo que es bueno o papá te diga que es bueno o la sociedad o una ley o determinada legislación te diga que es bueno o malo, sino que puedas filtrar a través de lo que Dios revela a tu espíritu y decir, oye, yo considero que esto no corresponde al propósito eterno de Dios. Y creo que ese es como el filtro de eso. Ahora, yo quiero sumarle a lo que le iba a preguntar a Miguel. Miguel, ¿cómo definimos la gracia? ¿Cómo se define eso? Sí, bueno, respondiendo a la pregunta segunda antes de responder la primera, la Dale. gracia, bueno, la gracia literalmente es algo inmerecido, ¿verdad? Entendiendo la gracia de Dios, un favor que recibimos que no merecíamos, ¿verdad? De hecho, hay un término que escuché recientemente que me pareció que en la cruz se unen, existe algo que se llama la doble imputación, ¿verdad? ¿Qué es la imputación? Es cuando a alguien se le asumen unos cargos, pues, por alguna razón, algún delito, algún hecho que haya cometido. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la doble imputación? Porque a Cristo se le imputan nuestros pecados y nosotros recibimos por medio de Cristo la gracia. El único persona, el único hombre que vivió en este mundo perfectamente, que cumplió la ley cabal como Dios mandaba, fue Cristo. Y él era el único merecedor del favor de Dios. Y no fue así. Recibió la ira de Dios, el castigo de Dios que nosotros merecíamos. Por eso se habla de una doble imputación. Eso como en términos de gracia. Ya como para definir un poco cómo está el hombre ante la justicia de Dios que me preguntabas ahorita anteriormente, es un- la la pregunta es corta, pero la respuesta es larga. Voy a tratar de resumir Claro, rápido en 3 minutos todo. Primero, Dios es justo, como ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces Dios tiene un trono. De hecho, el Salmo 89:14 habla de que justicia y juicio son los simientes de su trono, misericordia y verdad van delante de Dios. También Dios tiene, bueno, tiene un trono, tiene una ley, ¿verdad? En Éxodo 20 que es muy conocida, los 10 mandamientos, como ese resumen de toda la ley que conlleva a Dios, que le dio a su pueblo escogido, que en este caso fue Israel, ¿verdad? Eh, y todo ello a través de Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio 28, ¿verdad? Habla un poco de que una especie de resumen que Dios estableció, o que Moisés le dejó al pueblo de Israel, ¿verdad? Él habla de bendiciones. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditas, ¿verdad? Y él después más adelante, en ese mismo capítulo 28, en el versículo 15, empieza a decir, pero si te niegas a escuchar tu Dios y no cumples obedeces los mandatos y los decretos que Él te entregó, caerán estas maldiciones. O sea, las consecuencias de no cumplir la claro. ley de Dios, entendiendo que Dios es un Dios justo. Entonces nadie, ningún ser humano pudo ni podrá cumplir lo que Dios establece. Entonces el Dios es injusto, el hombre es injusto y pecador. Entonces estamos bajo una maldición, ¿verdad? Por desobedecer a Dios. Entonces, pero en primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Lo que Dios establece, ¿verdad? Y ahí está el dilema, ¿verdad? Cómo nosotros, siendo pecadores, recibimos la justicia de Dios, sabiendo que Dios es un justo, Dios es Dios justo, es su carácter, y la justicia de Dios demanda, ¿verdad? Que se cumpla. Porque entonces Dios, si nos perdona sin hacer justicia, se está negando a sí mismo, y Él no lo va a hacer, Así es. ni lo hizo. Ahí está el dilema, ¿verdad? De hecho, en Éxodo 34:5 al 7 habla un poco de eso. Él dice Jehová, el versículo 6 dice, Jehová pasó por delante de él, en este caso de Moisés, y dice, proclamó Jehová, Jehová fuerte, dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el versículo 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona, y aquí está el punto, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí está la coma y sigue diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo dice Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? Y después seguidamente de una vez dice que no tendrá por inocente al malvado. Y yo cuando leía esto, yo dije, wow, Dios, aquí estabas predicando Dios el Evangelio, porque de eso se trata el Evangelio. El centro del Evangelio es esto, pero en ese tiempo era misterio, ¿verdad? Y ahí está el punto. La respuesta, ¿tiene la respuesta? Cristo, ¿verdad? Porque Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte.
¿verdad? Entonces Dios envió un hombre perfecto a cumplir, en este caso su hijo lo entregó, que si Carlos lo comentaba al inicio, que si vemos, analizamos eso, qué padre tan malo era Dios, los valores de bueno y malo, ¿cómo un padre va a mandar Claro, a su hijo a morir por no? Yo no hago eso, ¿verdad? Y ahí está, ahí es donde está esa expresión de la gracia de Dios por medio de su Hijo, en donde este Hijo de Dios cumplió la ley de Dios, obedeció a su Padre, fue fiel, ¿verdad? Cumplió su voluntad, se llevó sobre él nuestro pecado, sufrió la ira de Dios. Y aquí hay algo que quiero resaltar. A veces siempre se ha escuchado, siempre se nos han dicho que Dios nos salvó de Satanás. Y Dios no nos salvó de Satanás en cierto modo, sino que nos salvó de él mismo, de su ira, porque era lo que nos merecíamos. Al final Satanás es un ángel caído, ya él tiene su destino, pero el destino de nosotros era seguir con él, con Satanás también, juntamente con él, los que no lo claro. aceptan. Entonces aquí es importante cuando comprendemos un poquito la dimensión de la justicia de Dios, es que fuimos librados de su ira por su gracia inmerecida. Entonces yo creo que cuando empezamos a entender el concepto de Dios, de su justicia, yo creo que nuestra vida, es un concepto que de verdad estos últimos años me ha ido moliendo la cabeza y me ha ido transformando y me ha ido, wow, Dios, gracias porque tú me libraste de ti mismo. Tú me libraste, lo que yo merecía era el castigo eterno. Y tú en tu inmenso favor nos has llamado, nos abriste nuestros ojos, nos hiciste ver tu luz, reconocer nuestros pecados y responder en fe a ti, reconociendo a Cristo, que es el único por el cual podemos tener salvación. Así es. No, y es algo increíble porque muchas veces yo escucho a predicadores y uno al final en la larga vida o la vida que llevamos de fe, tú has escuchado a tanta gente hablar de justicia, pero hablando de una justicia, o sea, hablando de la justicia de Dios como si fuera la justicia del mundo. No sé si les ha pasado que habla gente que conoce la palabra, gente que ha estudiado teología, gente que te habla, claro, vamos a ser sinceros, mucha gente de la vieja guardia también, pero que habla de la justicia como algo ¿cómo se diría? Como algo que es como que, mira, tú tienes que llegar a cumplir estos requisitos para que, o sea, Dios te bendiga, pues. Y tú dices, oye, pero es que cuando Dios me dio esta palabra, un día yo leyendo el libro de Gálatas, el capítulo 2 verso 16 dice, pero sabemos que una persona, y yo un día se lo dije a alguien que estaba hablando, no, que la justicia, la justicia, la justicia, la justicia, y yo le dije, pero es que Gálatas 2 dice, pero sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Yo no sé, Carla, si a ti te ha pasado o tú, porque al final yo soy contador y cuando uno empieza a ver, o sea, la palabra tiene mucho de contaduría, aunque usted no crea, hay mucho de cómo se construyó, mucho de dinero, mucho Administración. de cómo, sí, de administración de recursos, o sea, es tan detallado de cómo Salomón desconstruyó el templo, las medidas, la forma, es como que, como hablando también, por ejemplo, de arquitectura. O sea, ahí tú vas viendo cómo se construyó, cómo se diseñó, cómo es la ingeniería civil de esa época y cómo Dios era el que bajaba los diseños. Entonces, eh, si has caído en algún momento en eso, si sentiste un momento que de decir, no, pero es que sí, hay que condenar como que, oye, la justicia, la broma, si caíste, o de repente no, como somos de la misma quinta, de repente uno sí pudo entrar más fácil en la gracia porque al final, oye, gracias a Dios hemos tenido una época donde hay mucha globalización también en lo que es el evangelio, en el sentido de poder escuchar predicadores que quizás no solamente es la iglesia local, eso es lo que les digo. ¿Pasaste por eso o lo viviste o hubo contraste o Y yo definitivamente creo no? que todos en algún momento nos hemos sentido jueces. Creo Claro, que buena, buena. mientras vivamos en esta carne, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido jueces, esa es la Es así, palabra. es así. Siempre Me podemos, gusta. siempre hay palabras para condenar, para ver lo que hizo aquel, yo no lo haría así, porque lo está haciendo asado, y siempre en algún momento creo que hemos
caído como que en esas aguas, ¿no? Qué bueno que su gracia nos ha dado un mejor entendimiento y de entender que Dios no es aquel hombre de barba larga que está esperando con un látigo en la mano, esperando que tú te equivoques para azotarte, ay, mira, estás pasando esto malo, ay, sí, estás pasando esto malo como consecuencia de que hiciste esto, de que hiciste aquello. A veces hay ciertas personas o hermanos en Cristo o hermanos en la fe que se sienten como que en esa función de poder dar látigo y hacer un poquito más dramática la situación que esté Ayudar viviendo a cada Dios, ayudar a Dios. pero sabes que tengo varios años estudiando lo que dice Mateo 5, cuando Jesús dice, es que yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar habla de derogar, como que yo no he venido a derogar la ley, yo he venido a hacerla cumplir. Entonces yo he venido como que estudiando, ajá, pero tú viniste a hacerla cumplir ¿cómo? O sea, si hay alguna condenación, si vamos a nosotros recibir aquí en la tierra lo mal que hemos hecho, y para mí la respuesta es que Él fue ese cumplimiento de la ley Mm. después de la cruz. O sea, después de la cruz todo está completo. Después de la cruz todo está resuelto. Después de la cruz no nos falta nada, hay plenitud. En Cristo estamos completos. Entonces, esa es la invitación y yo creo que ese es el desafío de nosotros como seres humanos. Y completando un poquito de lo que decía Miguel, a veces no toda la culpa es del diablo, a veces no toda la culpa es del enemigo, de las conspiraciones, del universo, como la gente lo quiera llamar. A veces la culpa no es de lo que tú quieras creer, no. Mucha de esas culpas o muchas de esas situaciones es de nosotros mismos. Yo creo que el día que entendamos que a veces el peor enemigo para que Dios crezca somos nosotros mismos, ese día creo que todos vamos a llegar a un cierto grado de madurez. Es dejarle entrar a esos lugares donde nadie tiene acceso para que él pueda construir para él, no para mí, no para nada propio. Entonces, a veces, bueno, es mejor, es más fácil mirar la paja que tienes en el y no mirar la viga que tienes en el ojo, eso suele pasar. Pero esperamos, bueno, seguir recibiendo como ese entendimiento y bueno, les invito a quienes nos están viendo que podamos ahí hacer esa tarea, revisar para adentro antes de exponer o antes de jugar afuera. Mira, algo como yo anotaba aquí, me dice, la justicia de Dios no solo castiga el mal, porque lo hizo en la cruz, o sea, la justicia de Dios castigó el mal de nosotros en la cruz, sino que hace justo al pecador que cree. Es una justicia que restaura. Yo creo que si entendiéramos esto, entendiéramos de verdad el Evangelio, que la justicia de Dios, ese ministerio de justificación, al final es una justicia que restaura, que busca restaurar a aquella persona que quizás como todos, pues por nuestra misma incapacidad, y no solo lo restaura una vez, sino que busca restaurarlo a diario, porque al final a diario te confronta te confronta con la humanidad, pues con tu misma humanidad, como decía Miguel, oye, que no solamente Dios nos salvó del diablo, sino que nos salvó de nosotros mismos, porque muchas veces la naturaleza caída es la que habla y habla como que habla más que sencillamente lo que se quiere mostrar. Muchas veces trabajamos mucho a lo que es la cara del público, a lo que mostramos, a las redes, a la broma, pero por dentro la cosa está un poco más turbia, está un poco como que más en conflicto. Entonces yo quiero ya, para ir cerrando, ¿verdad? ¿Cómo ustedes contrastarían, ¿verdad? A modo de cierre, la justicia humana con la justicia de Dios? Cuéntame, Miguel. Ah, yo primero, ¿verdad? Oye, porque Carla es la invitada, hay que darle más Claro, sí, chance sí. para que No, no. piense. Tiene. No, es que la justicia del hombre y la justicia de Dios, o sea, la comparación es una antítesis, es lo contrario. El hombre Claro, no obra los caminos. De hecho, creo que es en Isaías que hay una expresión que él escribe allí que dice que nuestras obras para Dios son trapos de inmundicia. Imagínate tú. O sea, así.
así ver Dios nuestras obras, ¿verdad? Y cuando tú te pones, yo me puse a investigar trapos de inmundicia, era el trapo menstrual que usaban las mujeres, imagínate tú. Entonces, es algo terrible. O sea, delante de Dios nosotros no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Y a modo de conclusión, de hecho lo tenía aquí, si quiere entender un poquito la justicia de Dios, lea Romano, ¿verdad? La carta. la- Ah, tú Ro- mandas tarea. yo mando tarea, estudien, sí, tengo rato también escuchando unos estudios y reflexionando sobre Romanos por el mismo tema que les digo de la justicia que me ha venido tratando Claro. mucho. Y el Romanos 3 está como el punto clave allí. Romanos 3, aquí es el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿verdad? No había manera, nuestras obras eran de inmundicia, ahí está la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ¿verdad? A causa de haber pasado por alto en su paciencia. Imagínate tú cómo Dios nos tuvo paciencia tanto tiempo y todavía nos sigue Claro. teniendo Nos tanta tiene. paciencia todavía que Él pasó por alto, porque Dios pudo haber actuado y acabado el género humano. De hecho, cuando Moisés está recibiendo allá en el monte las tablas de la ley, Dios le dice, baja porque ese pueblo tuyo construyó un becerro de oro y lo voy a destruir. Y de ti, Moisés, voy a sacar una nación. Y Moisés, gracias al Señor por la vida de Moisés, que fue un intercesor. Y ahí creo que hay un ejemplo claro de Moisés, de lo que decía Carla, de la justificar, de callarnos, de no ver la viga en el ojo, sino de tratar de justificar a nuestro prójimo. Porque Moisés, ¿qué hizo? Justificó al pueblo de Israel, lo intercedió, se puso en la brecha, como se dice también, ¿verdad? Si no, lo hubiera terminado. Dios no hubiera tenido paciencia en ese momento, porque él iba a actuar. Entonces, por medio de la fe, para pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia a través de Cristo, ¿verdad? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No hay nada que podamos hacer. Nuestra justicia, si contrastamos la justicia del hombre con la de Dios, no tiene punto de comparación. Es una antítesis. Así es. Ahora, Carla, ¿cuál es tu resumen y cómo lo contrastarías tú? O sea, Bueno, para mí básicamente me iría un poquito como que a la historia. Siempre me ha impresionado cómo Cristo marcó la historia y todo se basa en antes de Cristo, después de Cristo. Y siento que si traemos esa óptica o esa visión acá, pudiéramos decir antes de la cruz y después de la cruz. Creo que la cruz representa esa justicia, representa ese amor inmerecido, representa esa justificación. Tengo aquí Efesios 2.8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ha sido por gracia, ha sido por su justificación. Y en Él es que hallamos la verdadera justicia. Más allá de Él, pues todo es imperfecto. Pero cuando lo vemos en Él, pues todo tiene sentido, todo es pleno y ya estamos completos. No nos falta nada. Yo creo que ese es como que el desafío de convencernos a nosotros, de entender que no nos falta nada, que ya todo lo encontramos en Él, porque fuimos justificados mediante su gracia, bueno, su muerte y su resurrección. Entonces la obra eterna de la cruz creo que es lo que resume para mí la justicia. Él pagó algo que nosotros no podíamos pagar y nos dio esa justificación. Ahora somos inocentes gracias a Él, porque si no hubiese sido así, hasta el día de hoy nos guiáramos por esa ley antigua que era muy dolorosa y vemos en la Biblia, bueno, grandes consecuencias, pero que sin duda nuestro actuar tiene que estar guiado principalmente por lo que Él ha determinado para nuestras vidas y conforme a su propósito eterno. Creo que allí podría resumir todo. Nada de lo que hagas va a tener sentido si no corresponde a su propósito eterno. No hay nada que podamos hacer, nada. Podemos ir a 500 reuniones, podemos hacer 700 eventos, podemos comprar las luces perfectas, podemos tener 500 transmisiones, pero si no viene de su propósito, nada tiene sentido. Entonces, debemos hallarnos ya completos en Él y trabajando en pro de algo, su propósito. Preguntarle a Dios, ¿qué quieres hoy?
qué quieres en este lugar, cómo puedo traer tu justicia acá, cómo puedo establecer tu justicia en este caso, en esta situación, porque creo que en algún momento a todos se nos ha presentado la oportunidad de dilucidar o de tomar decisiones, ¿no? Y Claro. cuando las vemos desde Cristo, te aseguro que todo tiene un mejor sentido y todo va a tener un mejor rumbo. No, es algo extraordinario, de verdad, muchachos, porque gracias por su resumen. Yo, para mí la justicia humana te pide que la gente obtenga lo que merece, pero la justicia de Dios permite no solamente no tener lo que merecemos, sino de tener algo y recibir algo que no merecemos. Uh Porque -huh. no solamente no estamos pagando por el pecado cometido, sino que sencillamente estamos recibiendo una gracia que no trabajamos por ella, que no podemos jactarnos de ella, que al final todo lo que tú hagas, todo lo que hagas, como decía Carla y como decía Miguel, o sea, todas las reuniones, todo aquello que tú crees que te está ganando un mejor puesto en el reino de Dios, sencillamente no funciona así, porque al final no es por mérito. O sea, Uh -huh. no hay mérito, no es por ahí, no hay por ahí, no va la línea por ahí, sino que sencillamente es por gracia. Es entender, como decía Carla, y que todos trabajamos por un propósito eterno, que es el propósito de Dios. Al final no es algo centro en lo humano, en lo que nosotros somos, en lo que queremos aspiracionalmente, sino sencillamente lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer a través de nosotros. De verdad que gracias, muchachos. Gracias, Carla, por este tiempo. Gracias, Miguel, por este tiempo. Reconocemos bueno, que ha sido un tema extraordinario. De verdad que Dios les bendiga, amigos. Nos vemos la próxima semana, los que nos están escuchando. Y bueno, estoy impregnado, comunidad de fe. Nos vemos la próxima. Bendiciones, Chao, chao, muchachos. chao. Nos vemos. Bendiciones.